Hola creadores, muy buenas a todos, bienvenidos otro día más al canal. En este video te voy a enseñar el paso a paso de cómo hacer un walk-in closet desde cero. Si te gustaría aprender cómo, después de la intro, comenzamos. Utilizando el Choclan trazo dos líneas en el techo que se cruzan entre sí. Eso me va a estar sirviendo para una lámpara que voy a instalar un poquito más tarde. También utilizo la herramienta orbital para hacer un hoyo en el techo por donde voy a pasar toda la cablería que voy a estar instalando para la corriente de la lámpara. Eso no te preocupes porque igual lo voy a estar tapando un poco más tarde, o sea que no se va a ver. Hice esto para evitarme el trabajo de estarme subiendo al ático y la incomodidad del calor que hay en el ático. Estos son los conectores que yo utilizo cuando voy a hacer un trabajo de electricidad y que puedo usar este tipo de conectores. Son muy fáciles de usar, solamente es pelar el cable en la punta y instalarlo sin ninguna complejidad. Ahora sí llegó el momento de hacer un poco de electricidad y ponernos serio con este tema de la electricidad. Realmente aquí es muy sencillo porque vamos a instalar una lámpara y voy a instalar su interruptor, nada más. Lo más importante aquí, después que tenemos todos los agujeros hechos en la pared, es ocultar los cables a través de la pared. Eso lo voy a estar haciendo con la varilla eléctrica que viste. Lo engancho en la punta y lo halo y es muy fácil de hacerlo. Y con eso nos tendría que estar funcionando. Si hicimos toda la instalación correctamente, nuestra lámpara va a encender muy bien. Utilizando este cuchillo plegable y un poco de trabajo, me ayudo para sacar toda la alfombra y dejar el piso completamente limpio. Esto me va a servir para la nueva instalación de piso que voy a estar haciendo un poco más adelante. Después de haber terminado el trabajo de electricidad y haber retirado el viejo piso de alfombra que tenía ahí, llegó la hora de ponerme con la instalación de los paneles de madera. Estos paneles de madera los voy a estar instalando en la pared y de verdad que van a quedar muy bonitos. Yo te diría que esta fue la parte más complicada que tuve con estos paneles, o sea con la instalación, porque tuve que traspasar los agujeros del interruptor y un tomacorriente que tenía en la pared y eso tenía que quedar exacto, pero con un poco de esfuerzo todo terminó quedando súper bien. Este es el adhesivo que recomienda el fabricante a la hora de instalar estos paneles. Igual lo vas a encontrar en la tienda Home Depot o en la tienda en Lowe's, cerca de los mismos paneles. Algo muy importante que debes tener en cuenta a la hora de instalar estos paneles es que no te queden torcidos. Para eso yo me ayudé con el nivel y me quedaron súper bien. No sé si te diste cuenta, pero lo único que necesitan estos paneles para instalarse en la pared es el adhesivo que te mostré antes. También me ayudé con la pistola de clavo para que se quedaran fijos. ¿Qué pasó? ¿Destruyeron la pieza? Ya terminé con la instalación completa de la pared y la verdad quiero decirte que me sorprende mucho el resultado final que brindan estos paneles de madera cuando lo instalamos en nuestra pared. La verdad que la suben al siguiente nivel. También retiré la alfombra que había en esta parte porque quiero instalar un piso que vaya acorde con el resto de la casa, pero me topé algunas imperfecciones que tiene el piso y entonces me va a tocar preparar una mezcla de concreto y rectificar todo eso, pero te voy a enseñar lo fácil que yo lo hago ahora mismo. La mezcla de concreto que voy a estar utilizando para este proyecto va a ser esta mezcla de concreto de alta resistencia. Yo en mi caso lo compré en la tienda Home Depot, pero tú lo puedes encontrar en Home Depot, en Lowe's o en cualquier otra tienda de bricolaje que te acerque en tu ciudad. Compré, como te decía, el saco de 80 libras. Compré 4 sacos, estoy seguro que me va a sobrar, pero yo quise traer de más por si las moscas. Ahora sí vamos a dejarnos de hablar tanto y vamos a continuar con el proyecto. Esta guía de madera que estoy instalando ahora va a ser muy importante para el piso que estamos reparando. Después te voy a decir por qué, que no se te olvide. La mezcla de concreto que vamos a estar necesitando no podemos dejar que nos quede muy aguada, pero tampoco la podemos dejar muy seca. Vamos a dejarla que se pueda trabajar bien. Hey, si te está gustando el video, no te olvides regalarme un buen like, que eso ayuda mucho a crecer aquí en YouTube. Y si todavía no lo has hecho, considera suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo a YouTube. También te cuento algo, ven, es gratis.
Ahora sí, continuamos con el vídeo. Así debiera quedarte la mezcla igual que a mí para que la puedas trabajar de manera correcta. Utilizando un trozo de madera y las guías que instalamos antes te va a servir para que el piso te quede todo parejo. Eso lo vas moviendo de un lado hacia otro, con la mezcla y la vas corriendo hacia ti y el piso te va a quedar todo a la misma altura. Y para mí, esta es la consistencia que tiene que tener la mezcla. Ya estoy listo para empezar a instalar las losas. Ya tengo la mezcla preparada y tengo el piso perfectamente escuadrado. Te voy a enseñar cómo es que yo escuadro el piso. Lo primero que yo hice fue que escuadré esta primera losa de aquí, porque esto es una habitación que es muy estrecha y yo tengo que empezar desde atrás hacia afuera, ¿ves? Desde adentro hacia afuera. Y entonces escuadré esta primera losa y con la ayuda de la escuadra láser, déjame apagar la luz para que puedas ver, tiré un láser para saber cuál es la escuadra que tiene esta última losa. Con eso estoy más que suficiente para empezar ya con la instalación. En este momento empiezo con toda la instalación del piso de cerámica. No voy a estar explicando este proceso porque ya tengo un video en el canal que explico mucho más a detalle toda esta parte. Si te gustaría aprender más sobre el tema, te voy a estar dejando una tarjetita aquí al ladito para si quieres echar algún vistazo. Aproveché este momento para ir al taller a cortar toda la madera que voy a estar necesitando para los estantes que voy a estar fabricando. Utilizando esta herramienta hice unos cuantos agujeros de bolsillo. Te digo herramienta porque realmente no me acuerdo cómo es que se llama. Si tú sabes cómo se llama esta herramienta, por favor déjamelo en los comentarios. Utilizando la cinta y el nivel dibujo en la pared donde voy a estar instalando toda la madera para hacer mis estantes. De esta manera me aseguro de que los estantes queden todo a medida y a nivel. Es la forma más fácil de hacerlo. Vamos bien y falta menos. Y sí, a veces pasan esas cosas. Ahora continuemos con el video. Pero primero, regálame un like. Aprovechando la pistola de aire, instalé toda la madera en las líneas que dibujé anteriormente. Esto lo hice para poder barrenar la madera y que el barreno se viera reflejado atrás en la pared para poder instalar los tornillos que van a ser los definitivos y me van a dar la fuerza que necesito para estos estantes. Los agujeros de bolsillo que hice anteriormente en la carpintería me van a servir para fijar todas las uniones. Y también voy a aplicar cola fría o cola de carpintero, que por aquí te dejo una fotico de la que estoy usando, para evitar que se vaya a aflojar ninguna de esta unión. Va a quedar un estante muy fuerte. Ahora que tengo toda la armazón lista, es el momento de ir a la sierra y empezar a cortar las playbook que voy a estar necesitando. Yo para este caso compré un playbook bien fino de 1/4 de pulgada. Lo hice para que
estéticamente se vieran bien, porque si ponía una plancha de Playboy muy gorda no me iba a hacer falta, porque estos son unos estantes que igual no van a cargar mucho peso, pero este Playboy de 1/4 de pulgada y la dureza que le he dado yo a los estantes va a ser más que suficiente para el peso que le voy a estar colocando. O sea, lo que me quiero referir, van a quedar bien fuertes y también se van a ver muy bien. Cuando estoy instalando todas las tiras de Playboy en el armazón, solamente utilizo el mismo pegamento que utilicé en los paneles anteriormente en la pared y la pistola de aire con unos clavos de 1/4 de pulgada. Para poder instalar las molduras las corté afuera en la sierra ingletadora y también con el grinder le hice todos los saques que llevan de las esquinas para que todas las molduras queden bien en todas las uniones. Después que tengo todas las molduras preparadas, solamente es traerlas adentro y empezar a clavar. Esto es parte bien fácil si tú tomaste todas las medidas muy bien y hiciste todos los cortes bien hechos antes de empezar a instalarlo. También mi consejo es que te fijes mucho a la hora de tomar las medidas y que todo te quede lo mejor posible. Pero igual si te quedan algunos lados con algunas grietas, algunas cosas, no te cojas mucha lucha porque el sellador va a cubrir todo eso y después la pintura y ahí no va a verse nada. Estas son las molduras que le estarían dando el finish a los estantes. Sin estas molduras los estantes quedarían incompletos, pero al ponérselas nuestros estantes se van al siguiente nivel. Llegó el momento de aplicar el sellador a todas las uniones que tenemos en nuestro closet, ya sea en las uniones de las molduras que pusimos en el techo, en las molduras que pusimos en el piso, en las molduras que pusimos en la pared, en todos los estantes vamos a aplicar el sellador. Donde quiera que haya una unión, ahí vamos a aplicar el sellador. Yo lo voy aplicando y lo voy limpiando con agua y con el dedo y con el trapo, cosa que si tú lo ves a la vista tuya quede perfecto. La pintura. Nos decidimos por el color blanco porque aporta una mayor sensación de luz y amplitud, incluso en los espacios más pequeños. De hecho, muchas personas piensan que por pintar paredes en blanco, los espacios reflejan sensación de frialdad. Y créeme que eso es todo lo contrario. En nuestro caso decidimos usar este walk-in closet para productos de limpieza y alguna que otra ropa que vamos sacando del laundry. Es por eso que no le hice los colgaderos de ropa, pero si tú lo vas a estar necesitando para eso, lo puedes tener en cuenta en el momento de construirlo y estoy seguro que te va a quedar muy bien. Si te gustó el video y aún no lo has hecho, te pido que por favor te suscribas al canal para que no te pierdas nada del contenido que voy subiendo aquí a YouTube. Y también te voy a dejar aquí al ladito algunos de los videos que recomienda el mismo YouTube por si te gustaría echarle algún vistazo. Suerte y te veo en el próximo video. Adiós.